Cómo mantener la calma cuando la ira estalla, por June Hunt. Capítulo Los lanzallamas. El perjuicio de dar rienda suelta a la ira. El que fácilmente se enoja hará locuras. Recibió advertencias, consejos y órdenes. Estaba advertido y consciente del peligro. Se le dieron instrucciones enérgicas de huir mientras que el monte Santa Elena todavía estaba temblando y retumbando. Pero Harry Truman, de 84 años de edad, se quedó cerca de aquel explosivo volcán. Todos los días se registraban frecuentes movimientos sobre la superficie terrestre y aunque a diario se reportaba actividad sísmica, Harry hizo caso omiso de las órdenes de evacuar. A través de los años se había ganado la reputación de ser muy terco, porque cuando se presentaba una emergencia, se rehusaba a salir de su hogar mientras que todos los demás salían huyendo del lugar. Era un excontrabandista que había comerciado con whisky canadiense en California durante los años de la prohibición, pero todavía poseía un espíritu rebelde. Harry no pensaba mudarse de su cabaña cerca del lago Espíritu en el estado de Washington, en Estados Unidos. En 1929, arriesgó todo lo que tenía por obtener un terreno de 16 hectáreas. Pero aquella primavera de 1980 arriesgó su propia vida. Era conocido como un guía muy irascible que dirigía excursiones a través del bosque. Así se había formado su carácter, porque había sobrevivido tormentas con vientos de 160 km/h, un incendio que consumió su casa y muchos terremotos. Si el cráter del monte Santa Elena comenzaba a echar lava, Harry pensaba que tendría tiempo suficiente para escapar hacia una mina antigua en la que él había almacenado comida y whisky. A pesar de las erupciones de vapor, temblores constantes y aún la explosión de la cumbre del volcán, el obcecado Harry se rehusó a marcharse. Y aunque el número de erupciones disminuyó entre los meses de marzo y abril, la orden de evacuación seguía en pie. Sin embargo, Harry Truman tenía un historial de terquedad aferrada muy parecida a la de su tocayo, el expresidente del mismo nombre, que una vez dijo con sarcasmo: "Si no puedes soportar el calor, mejor vete de la cocina". Las condiciones alrededor del volcán empeoraron y la mayoría de la gente que vivía en los alrededores se salió de la cocina. No así el viejo y necio Harry. Es más, Harry llegó a ser conocido en todo el país después de que lo entrevistara una estación televisiva de Portland, Oregon. Algunos reporteros de un programa de noticias lo visitaron en helicóptero. Harry literalmente podría haber sido librado del daño, pero siguió rehusándose a salir de ahí. Hace varios años recuerdo haber leído del terco Harry en el periódico. También recuerdo haber visto varias entrevistas por televisión de aquel bravucón demasiado seguro de sí mismo: "Aquí me voy a quedar. He sobrevivido 54 años aquí y puedo sobrevivir 54 años más". El 18 de mayo de 1980, un terremoto de 5.0 grados de magnitud provocó una nube de cenizas que llevaban una velocidad de 480 km/h. La fuerte erupción provocó una devastadora avalancha de peligrosos escombros, que hasta ese momento había sido la más grande. En aquel día fatídico murieron 57 personas, incluyendo a Harry, cuyo cadáver quedó enterrado bajo una gran cantidad de cenizas y lava. Huye antes de que el volcán haga erupción de manera similar a los volcanes. La gente iracunda humea y hierve bajo la superficie. Cuando se acumula la presión interna hasta el punto de ebullición, su ira explota dejando heridas y cicatrices en todos los que los rodean. Ventilan su ira volcánica y provocan una devastación de largo alcance. Por sí misma, la ira no es pecaminosa, ni tampoco tiene por qué llevarnos a pecar. Cuando pienso en la gente explosiva que me hirió en mi vida, hubiera deseado hacer caso de la advertencia clara y directa de la Biblia que dice: "No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos". Sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos instruye a huir de la presencia de gente iracunda. Si no lo hacemos, igual que Harry nos vamos a quemar. Y posiblemente quedemos enterrados. Harry falleció porque decidió ignorar las advertencias. Por tanto, murió innecesariamente. La erupción del volcán no solo le quitó la vida a Harry, sino que cambió para siempre la forma del monte Santa Elena. Lanzó rocas sobre sí mismo. Vale la pena repetir la advertencia: no se debe ignorar, olvidar o minimizar la ira explosiva. Por supuesto que quienes tienen ese temperamento explosivo deben saber que su volatilidad no puede evitar dañar y aún destruir algunas de sus relaciones más significativas. Las copas de ira son más bien tinajas en las que cada nombre y evento doloroso están grabados al rojo vivo. La gente a quienes yo llamo tragafuegos, es decir, los que se tragan su ira, no pueden mantener su enojo escondido para siempre. Tarde o temprano explotará en formas muy dañinas, pero la gente que tiene el problema opuesto,
es la que yo defino como lanzallamas, es decir, aquellos que lanzan las llamas de su ira abiertamente y con facilidad encienden un fuego y queman a los demás. En vez de calmar sus emociones internas, las lanzan hacia afuera y sobre los demás. Como he mencionado anteriormente, la ira en sí misma no es pecado, ni tiene que provocar necesariamente un pecado. Pero está claro que la ira puede ser precursora del pecado. La ira descontrolada siempre es incorrecta y por lo general, se manifiesta con palabras ofensivas, mal comportamiento y aún hechos criminales. La ira que se lanza como las llamas puede manifestarse de diversas maneras. La persona puede burlarse de alguien o insultarlo, decir palabras corrompidas, amenazar, intimidar, hacer daño en propiedad ajena o incurrir en vandalismo, abuso físico y hasta asesinato. Sin embargo, no debemos tener una impresión equivocada. La persona explosiva no siempre es alguien que grita insultos a los extraños o una madre que maltrata con crueldad a su hijo por una ofensa menor, o el vecino malo que a propósito hace ruido para molestar a los demás. Aquellas personas a quienes la Biblia describe como iracundas también pueden provocar daño en formas más discretas. Tal vez muestran su ira a través de la crítica constante, bravuconeando a espaldas de otros, amenazando, o haciendo un sabotaje sutil. Sin embargo, sin importar la forma en que se manifieste el temperamento volátil, la Biblia no deja de advertir contra los lanzallamas temperamentales. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los 4 tipos de lanzallamas humanos. El primer paso para enfrentar a los lanzallamas es reconocer los 4 tipos que existen y cómo manifiestan su ira. Veamos entonces a los explotadores, las calderas, los que culpan a todos y los abusivos. 1. Explosivos. Los que son propensos a la ira eruptiva repentina. Un ejemplo familiar de la ira explosiva y sus consecuentes repercusiones lo encontramos en Génesis 4:1-16, que es el relato bíblico de los hermanos Caín y Abel. Cada hombre entregó una ofrenda a Dios, cada uno esperaba ser aceptado. Pero resultó que Dios aceptó una y la otra no. Abel ofreció a Dios lo que él quería recibir. Caín le dio lo que él quiso darle. ¿Cuál fue la reacción? No hay sorpresas. Dios recibió la ofrenda agradable de Abel y rechazó la de Caín porque era inaceptable. ¿Cuál fue la reacción de Caín? Se enojó mucho y se resintió. ¿Cuál fue el remedio? Muy simple. Dios le preguntó a Caín la razón de su enojo y luego le dijo que hiciera lo correcto. Así él también sería acepto delante de Dios. ¿Cuál fue la realidad? Si Caín no hacía lo que era correcto, el pecado estaba a punto de devorarlo. ¿Cuál fue el resultado? Caín invitó a Abel a salir al campo en donde explotó en ira y ésta lo llevó a asesinar a su propio hermano. ¿Cuáles fueron las repercusiones? Caín salió de la presencia de Dios, perdió su hogar y estilo de vida y por el resto de sus días vivió como nómada sin tener descanso. Los explosivos reaccionan y se comportan sin freno. Normalmente son personas razonables y responsables, pero en ocasiones sus emociones ensombrecen su proceso de pensamiento y se les queman los fusibles. Aunque el que explota fácilmente no haya consuelo en el relato de Caín, puede encontrar afirmación y precaución en la historia de Moisés que ya hemos estudiado en capítulos anteriores. Puede encontrar alivio sabiendo que Dios usó en maneras magníficas a un hombre con un temperamento explosivo y violento. Si el Señor puede usar a alguien como Moisés, cuya ira le provocó tantos problemas, entonces Él puede usar a otras personas que tengan el mismo problema. Sin embargo, la advertencia es muy clara. Toda acción tiene consecuencias y la ira descontrolada tiene efectos devastadores. Por muchos meses o aún años podemos exhibir el mejor comportamiento, suave y controlado, pero una sola explosión puede traer resultados desastrosos. 2. Las calderas. Son las personas que están en estado de ebullición constante hasta que la ira estalla. Las personas que son como calderas son aquellas que logran ocultar su ira por periodos prolongados, albergando resentimientos y fantasías de venganza. Sus emociones enconadas provocan un corazón no perdonador hacia una ofensa pasada o hacia el ofensor. Entonces la falta de perdón resulta en resentimientos y amargura profunda que daña las relaciones interpersonales. Cuando pienso en las personas que son como calderas, recuerdo las palabras de Frederick Buechner, de los 7 pecados capitales. Posiblemente la ira sea la más divertida. El placer de lamer tus heridas, saborear las ofensas que pasaron hace mucho tiempo, enrollar la lengua anticipando el prospecto de las futuras confrontaciones amargas, degustar la última migaja del dolor que te causa la ira y el que provocas, en muchas formas es un banquete digno de un rey. El principal inconveniente es que lo que te estás engullendo eres tú mismo. El esqueleto del festín eres tú.
Cuando permitimos que la ira se fermente por un periodo de tiempo prolongado, se hace mucho más poderosa, un poco más puede hacer mucho más daño. Por ello es que el escritor de Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Las personas que son como calderas son las que han permitido que la amargura se arraigue en su corazón en detrimento de sí mismos y de los demás. Van por la vida con una astilla clavada en el hombro y el rencor arraigado en su espíritu sin saber que pronto arderá la ira que está en ebullición. Por esas razones la Biblia nos instruye a resolver los conflictos lo más pronto posible. Jesús dijo que si estás adorando en la iglesia y recuerdas que tienes un asunto no resuelto con alguien, debes salir y solucionarlo primero, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. En la famosa amonestación que ya hemos mencionado anteriormente, el apóstol Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La relación entre ambos es ineludible. Si permitimos que las ofensas del pasado sigan en ebullición en nuestra vida, le abrimos la puerta a la influencia de Satanás en nosotros. Estoy agradecida por el ejemplo que mi mamá me dio en esta área de la vida. Si no hubiera sido porque ella se rehusó a albergar las heridas y seguir recordando las ofensas, mi ira en ebullición, hacia mi padre, fácilmente me hubiera convertido en una persona resentida y amargada. Mi madre mantuvo su copa de ira vacía y entregaba las ofensas a Dios casi inmediatamente que las recibía. Después de haber entregado toda su vida al Señor, mi mamá se dio cuenta cuánto le había perdonado Dios por su inmerecida gracia. ¿Cómo podría ella no perdonar a los demás? A lo largo de los años se dio cuenta del peligro que representa aferrarse a la ira, así que decididamente se rehusó a que la amargura echara raíces en su corazón. 3. Los que culpan a los demás. Estos son los que echan la culpa a otros por sus propios errores en nuestra sociedad. Casi se considera un arte transferir la culpa a los demás. La gente que maneja exceso de velocidad y recibe una infracción culpa a su vehículo por tener demasiados caballos de fuerza. Los gastadores compulsivos justifican sus altas deudas culpando a las tiendas por exhibir sus productos de manera irresistible. Los miembros de un partido político culpan al otro por los problemas del país y viceversa. No deberíamos sorprendernos cuando la gente enojada culpa a los demás por su tendencia a explotar en ira. Los que culpan a los demás son exactamente lo contrario de los que se culpan a sí mismos por todo. Por el contrario, los que culpan dirían, eso no es por mi culpa. Estoy enojado porque tú me hiciste enojar. ¿Es por tu culpa? ¿Alguna vez ha escuchado la frase el juego de las culpas? Quizá ha oído las siguientes declaraciones en boca de alguna persona o quizá incluso usted mismo las haya expresado. No me hubiera enojado si tú no me hubieras provocado. Traducción: no soy responsable por mis explosiones, tú tienes la culpa. No puedo evitarlo. Así me hizo Dios. Traducción: el Creador me dio este temperamento, así que Él tiene la culpa, no yo. Soy irlandés y todos sabemos que los irlandeses somos famosos por nuestro temperamento impaciente. Traducción: mis genes son los culpables. No quise hacerlo. Traducción: me deben disculpar porque mis intenciones eran buenas aunque mi comportamiento no lo fue. Estaba bromeando. No seas tan exigente. Traducción: tú tienes la culpa, no yo. Eres demasiado sensible. Si te afecta tanto mi forma de ser, tú eres el que debe cambiar. Las personas que fueron mi ejemplo no fueron muy buenas. Mis padres nunca me dieron una buena educación. Traducción: no soy responsable por lo que mis padres no me enseñaron correctamente. Oye, todos perdemos la cabeza de vez en cuando. Traducción: no me tomo tan en serio, así que tú tampoco debes hacerlo. Hay un tema que sobresale en cada una de estas declaraciones. Yo no soy responsable por mis actos. Culpar a los demás es una estrategia que usan los que están decididos a explotar en ira y achacársela a alguien más. Cuando se niegan a reconocer su ira, a buscar de dónde viene y a asumir su responsabilidad, los que culpan a los demás llevan sus emociones a flor de piel, a punto de explotar en cualquier momento. El apóstol Juan desafió este tipo de comportamiento. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Está claro que Dios puede sanar y liberar a todos, pero debemos estar dispuestos y tener el valor suficiente como para enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos y asumir nuestras imperfecciones. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
El Señor está dispuesto y desea limpiar toda la suciedad que está dentro de nosotros, pero tenemos que reconocer nuestro problema con la ira para que Él pueda limpiarnos. 4. Abusivos. Los que quieren controlar a los demás por medio de la ira me estaba ahorcando, cada vez me apretaba la garganta más y más, me contó Cale con voz temblorosa. Fue la primera vez que pensé seriamente, me va a matar. Mi esposo me va a matar. Conocía a Cale desde hacía varios años y había escuchado ciertas cosas acerca de su trasfondo. Cuando le pedí que me compartiera su historia con más detalle, estuvo muy dispuesta a hacerlo. Cale provenía de un hogar lleno de amor, pero con muchas carencias económicas. Su padre era un hombre muy trabajador, pero no ganaba lo suficiente pues era mecánico en un taller local. Para cuando cumplió 18 años ella ya estaba impaciente por dejar atrás los problemas económicos y la tensión que provocaban. Al mismo tiempo apareció en su vida un chico guapo de nombre Mitch, no vino sobre un hermoso caballo blanco, sino en una motocicleta restaurada. Aún así, ella se convenció a sí misma de que él la iba a rescatar. Muy pronto iniciaron un romance, se prometieron un futuro brillante, salieron juntos por un corto periodo de tiempo y se comprometieron demasiado pronto. Con demasiada rapidez ya estaban casados viviendo en un pequeño departamento, lo cual no importaba pues estaban enamorados. Pero no pasó mucho tiempo antes que descubrieran que el matrimonio es más difícil vivirlo que soñarlo. Las palabras y acepto significan sacrificio, compromiso y trabajo arduo. Muy pronto comenzaron a sentirse desilusionados. Mitch no podía conservar un trabajo por suficiente tiempo. Cuando estaba en la casa, pasaba horas interminables viendo la televisión o jugando juegos de video. Por supuesto, Cale comenzó a cansarse de la situación. Luego vino el primer bebé, después el otro. Mitch perdió muy pronto su interés en cumplir su papel de padre y esposo amoroso y trabajador y empezó a mostrar un carácter muy egoísta. También comenzó a beber asiduamente. Gastaba el poco dinero que tenía en licor y comenzó a coquetear con otras mujeres. La situación fue de mal en peor. Cuando ya teníamos 5 años de casados, Mitch se volvió violento, recuerda Cale. Siempre habíamos discutido acaloradamente, pero entonces comenzaron los golpes. Al principio fueron empujones. Después comenzó realmente a golpearme. En un par de ocasiones pensé que me iba a matar. Esos episodios de violencia se hicieron cada vez más frecuentes y aguanté por varios años. Me dolió escuchar la triste historia de Cale. Es difícil creer que una mujer joven y sensible como ella pudiera estar inmersa en un matrimonio de abuso. Ella misma lo reconoció así. Uno escucha acerca de mujeres golpeadas y lee acerca de la violencia doméstica, pero eso siempre le sucede a otras personas, me dijo. No era algo que debía pasarme a mí. Jamás fui infiel. Me esforzaba por ser una buena ama de casa y madre. Pero aún así mucha gente buena como Cale sufre inesperada e inmerecidamente las consecuencias del mal temperamento de otra persona. Escuchamos historias tristes como estas y la indignación nos hace preguntar, ¿por qué decidiste quedarte? ¿Por qué no te fuiste? Eso mismo le pregunté a Cale. Al ver hacia atrás ahora, sé que debí marcharme mucho tiempo antes, respondió. Pero era algo complicado, no era solamente el hecho de tomar mis cosas y salirme. Ya teníamos 3 hijos y me preocupaba mucho su seguridad y protección. Mitch se había vuelto tan irracional e impredecible, que no sabía si él trataría de quitarme a mis hijos, o lastimarlos si me marchaba. No quería que mis hermosos pequeños terminaran bajo su custodia. Sin mencionar el terror que tenía al pensar lo que podría pasarme a mí. También había asuntos prácticos involucrados. Cale no tenía preparación alguna para conseguir un empleo y no habría podido mantener a sus hijos por sí misma. No contaba con la opción de irse a vivir permanentemente con sus padres u otros miembros de su familia, aunque sí lo hizo por un tiempo. Se sentía atrapada. Claro que Cale contribuyó inconscientemente a su trágico drama. Ahora se da cuenta que parte del problema era su incapacidad de poner límites y su carencia de un punto de vista bíblico de su valor personal. Su autoestima tan baja le impidió denunciarlo o marcharse cuando debió hacerlo. Su necesidad profunda de seguridad nublaba su entendimiento y justificaba su decisión de quedarse en una relación tormentosa por tanto tiempo. Aún así, no merecía recibir el maltrato de su marido. Cuando temió por su vida, Cale tuvo que enfrentar una decisión que le partía el corazón. Debía abandonar a su esposo o podría permanecer dentro de la relación tratando de establecer límites saludables para protección suya y de sus hijos. Ella oró pidiendo la dirección del Señor. Buscó en la Biblia la guía divina.
Hizo suya la promesa del Salmo 32, 7, 8, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Como crecer a través del terrible dolor, Kale fue zarandeada durante su relación con Mech y aprendió varias lecciones muy importantes. Gracias a Dios, se dio cuenta que no podía manejar las dificultades por sí misma, necesitaba ayuda. Buscó una mentora, es decir, una mujer mayor de su iglesia quien le dio consejería sana y mucho ánimo. Juntas desarrollaron un plan que, si seguía al pie de la letra, podría darle a su matrimonio una oportunidad de sobrevivir. Decidieron que Kale tenía que entender cuáles son las consecuencias de la codependencia. Si ella le permitía a su esposo seguir con su comportamiento irrespetuoso y violento, sin enfrentar el maltrato o someterse a sus demandas antibíblicas, ella estaría añadiendo más problemas. Se memorizó un versículo clave: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Corregir la confusión. Kale se dio cuenta que la mujer que quiere agradar a Dios pero no está firmemente arraigada en su palabra, puede ser esclava de un malentendido acerca de la sumisión bíblica. Con mucha facilidad había aceptado el abuso pensando que estaba bien, aunque Dios declara que está mal. Kale reconoció que debía estudiar la palabra de Dios y buscar su consejo sabio para entender el diseño divino sobre la relación matrimonial saludable. Establecer límites saludables. Esto significa comunicar con claridad cuáles son los límites aceptables de comportamiento, estableciendo de antemano lo que ella va a hacer si el esposo decide rebasar el límite apropiado y luego cumplir las consecuencias por violar esos límites. Preparar estrategias para su seguridad. Kale y su mentora sabían que los ciclos de abuso no cambian de la noche a la mañana. Por lo general, si llega a haber alguna mejora, se dará poco a poco. Por lo tanto, si Kale quería permanecer en ese matrimonio, tenía que diseñar un plan para resguardar su seguridad física y emocional. Diseñó una estrategia clara para cuando se sintiera en peligro, hablar de la gravedad de su situación con personas confiables, estar alerta a los indicios de una escalada en la tensión, establecer rutas de escape en caso de situaciones peligrosas y contar con gente confiable para proveer la ayuda oportuna e intervenir de ser necesario. En un mundo ideal podría decir que esta y otras estrategias transformaron el matrimonio de Kale en un romance de cuento de hadas. Pero claro, la vida casi nunca es ideal. A pesar de sus esfuerzos, Kale no pudo restaurar todas las piezas fragmentadas de su matrimonio quebrantado. Como no obtuvo la colaboración de Mech ni su compromiso de cambio, se vio forzada a tomar la dolorosa decisión de separarse de su esposo sabiendo que si se quedaba con él corrían peligro ella y sus hijos. Como sucede en muchos casos, Mech no la dejó ir con tanta facilidad. La molestó, la siguió y la robó, utilizando las armas tortuosas de su arsenal de ira. Pero la historia de Kale sí tiene un final feliz. Sus amigos cristianos y la comunidad amorosa de su iglesia le proveyeron de recursos y cuidados cuando ella más los necesitó. Un abogado especialista en derecho de familia de la iglesia la aconsejó y ayudó a navegar a través del sistema de justicia. Usó el recurso de una orden de restricción para darle protección a ella y sus niños. Tuvo que pasar varios años de tensión y dificultades para por fin sentirse libre de temor. Hoy ella entiende el valor que Dios le da y aprecia el respeto, cuidado y amor que ella espera, recibe y merece. Aunque sus hijos llevan heridas propias, están creciendo en un ambiente seguro y estable. Kale está usando la sabiduría y fortaleza que obtuvo con gran esfuerzo para ayudar a otras mujeres a hallar la libertad del abuso. La violencia doméstica. Una epidemia mundial. Nos preguntamos por qué tantas mujeres y niños no experimentan un final feliz, y es que tristemente, el tipo de maltrato que Kale sufrió es una epidemia de proporciones gigantescas. En todo el mundo, al menos una de cada 3 mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o ha sido víctima de algún tipo de abuso durante su vida. Casi un tercio de todas las mujeres norteamericanas reportan haber sido víctimas física o sexualmente de su esposo o novio en algún momento de su vida. En una muestra representativa de un programa que atiende a niños pobres entre los 3 y 5 años tomada en Estados Unidos, los investigadores encontraron que el 17% de los que encuestaron habían sido expuestos a la violencia doméstica. He escuchado voces de terror, resignación, desesperanza y desesperación en el programa de Radio Esperanza en la noche, provenientes de gente preciosa que está encarcelada en una prisión emocional, que se siente atrapada y sola, sin alguien a quien acudir para recibir ayuda, nadie que les proteja y sin esperanza de libertad. Los lanzallamas las han herido profundamente dejándolas sin esperanza alguna de sanidad.
También he tenido el privilegio de presentarles el cuadro de un Dios amoroso y salvador que puede derribar cualquier obstáculo que haya en el camino para marchar hacia la libertad que Jesús compró a su favor. Y cómo llegar a ser la persona que Dios quiere que sea. Les he hablado de la única persona que verdaderamente puede suplir sus necesidades y les he compartido sus promesas. Así como Cale, muchos han hallado libertad cuando depositan en Dios su confianza y descansan en su fuerza y dirección. Han experimentado la sanidad cuando encuentran el perdón en Cristo y perdonan a quienes abusaron de ellos. Si tiene el auténtico deseo de dominar la ira explosiva, recuerde, la transformación duradera comienza con un arrepentimiento sincero. Las estadísticas son desoladoras e interminables. Nadie puede negar que el abuso, físico, sexual, espiritual, emocional o verbal es un problema de grandes proporciones en nuestra sociedad y en el mundo en general. Por un lado, las personas explosivas son dominadas por el furor y atacan, pero las abusivas tienen problemas crónicos interminables con el enojo. Ambos tienen problemas de ira, pero estos últimos llevan la suya a niveles más altos. Esas personas tienen una profunda necesidad de intervención y tratamiento de los profesionales de la salud mental. Su ira está tan fuera de control, que difícilmente aprenderán a contenerla sin la intervención, dirección y ayuda adecuadas. ¿Cómo dominar la ira explosiva? ¿Qué debe hacer con la ira descontrolada? En la tercera parte de este libro ofreceré diversas formas prácticas de manejar la ira identificando y soltando las heridas del pasado, preparándose con anticipación a las explosiones de enojo, y manejando la ira en el calor del momento. Por ahora, déjeme darle varias ideas para meditarlas si usted tiene un carácter explosivo. Arrepiéntase. Esto significa estar de acuerdo con Dios en que su ira es pecaminosa y comprometerse a dejar su mal proceder. Sin racionalizar o justificar su comportamiento, pídale a Dios que lo perdone y le dé su gracia. El apóstol Pablo escribió, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo, y que vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Si su deseo genuino es vencer la ira explosiva, recuerde, la verdadera transformación comienza con un arrepentimiento genuino. Reconozca su responsabilidad. Es doloroso reconocer nuestras faltas y fallas ante nosotros mismos y los demás. Pero si queremos vencer la ira destructiva, el proceso debe incluir honestidad abierta y sincera. Debe comenzar cuando reconocemos honestamente la ira ante nosotros, nuestros seres queridos y nuestro Señor. Si minimizamos la magnitud del problema o le restamos importancia al daño que provocamos, seguiremos repitiendo los mismos patrones enfermizos de conducta. Reconozca los efectos de la ira. A menos que la ira explosiva se use para confrontar y corregir la injusticia o enderezar algún mal, no hay nada bueno en ella. Un carácter descontrolado destruye la confianza de nuestras relaciones cercanas, crea una atmósfera de temor, obstaculiza la cercanía y la comunicación y afecta nuestro testimonio y reputación. Hasta que entienda por completo el impacto de su ira sobre los demás y sobre sí mismo, no se verá motivado a realizar el trabajo necesario para vencer su problema. Pida ayuda. Pocos pueden vencer sus desafíos personales por sí mismos. Necesitamos el apoyo, ánimo y rendición de cuentas de otras personas. Santiago escribió, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Pocas veces se logra hacer un cambio duradero intentándolo solo. Dios nos diseñó para fortalecernos unos a otros. El éxito para corregir nuestras deficiencias no se alcanza aislándonos, sino participando en la comunión de los hermanos que transitan por el mismo camino. Recupere la confianza. Cuando se pierde la confianza en la nube negra del fuego de la ira, se puede recuperar ese valioso tesoro, pero requiere de arduo trabajo y un esfuerzo consciente para recuperarla. Las personas que usted ha lastimado necesitan escuchar que asume toda su responsabilidad por sus malas decisiones y la forma en que pretende convertirlas en decisiones correctas. Exprese en forma verbal que reconoce su mal proceder por reaccionar con ira. Admita su aspereza y acepte que la culpa es completamente suya. Confiese que su aspereza fue egoísta y un intento por controlarlo todo. Pídales que por favor lo perdonen. Demuestre la profundidad de su arrepentimiento usando la fuerza de su decisión para cambiar. Desarrolle un plan para actuar de manera diferente cuando esté enojado. Comparta su plan con otros y sea consistente al llevarlo a cabo.
La manera de recuperar la confianza es probando a través del tiempo que se es digno de confianza nuevamente. No solo cuando la relación es fácil, sino cuando se torna difícil, cuando se siente frustrado y cuando no salen las cosas como usted quiere. La clave de todo ello es la constancia. Es decir, reaccionar de manera constante sin asperezas puede hacer un cambio de corazón y hará que se restaure la confianza con el tiempo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. La ira no resuelta es uno de los problemas más graves que azotan a nuestra sociedad porque sus repercusiones afectan a todos los estratos socioeconómicos. En este momento preciso, en muchos hogares, así como en los centros de trabajo, en las escuelas y aún en las iglesias, las copas de ira están estallando. Gracias a Dios que Él no nos ha dejado solos para lidiar con este problema. A través de su poder y los recursos que nos provee, podemos manejar nuestra ira y usarla de manera saludable. Los volcanes, una fuerza no tan misteriosa durante muchos años de la historia de la humanidad, la gente pensaba que las erupciones volcánicas se debían a los espíritus malignos o a dioses vengativos. ¿Quién más podría tener el poder de hacer temblar la tierra y enterrar pueblos enteros bajo la lava y las piedras? Por años se celebraron ceremonias muy elaboradas para apaciguar las fuerzas sobrenaturales con la esperanza de silenciar las estremecedoras montañas. Como es natural, los científicos del siglo XX no creyeron en las supersticiones, pero eso no significó que entendieran por completo por qué existen los volcanes y qué provoca que hagan erupción. Es decir, no fue sino hasta que las investigaciones de los años 1960 y 1970 descubrieron las placas tectónicas. En resumen, la superficie de la Tierra está cubierta por enormes placas de corteza continental y oceánica que provocan movimientos entre sí. Pero ese movimiento es demasiado lento y casi imperceptible. De pronto todo se aclaró. Los terremotos y los volcanes que los provocan están concentrados en las orillas de esas placas que se golpean entre sí de diversas maneras. Las presiones y la fricción a menudo son tan fuertes, que derriten las rocas que hay debajo de la Tierra y las envían a la superficie en medio de una explosión de lava. Igualmente, en ocasiones la ira permanece bajo la superficie del corazón y mente y periódicamente hace erupción sin razón aparente. Pero Dios sabe por qué. Siempre hay una explicación. Pídale su ayuda para excavar en lo profundo y descubra la fuente de su ira y luego permita que Él le auxilie para dominarla. Honey Hunt, cómo mantener la calma. Cuando la ira estalla, 115, 135.